¿Qué tal? Dios te bendiga. Saludos para ti, para tu familia, para tus amigos. En esta ocasión quiero compartirles una breve reflexión de la palabra de Dios. Lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Quiero hablarles de una acerca de la vida de un hombre importantísimo en esa época. Tal vez muchos de ustedes lo han escuchado en alguna reflexión, en algún sermón. Quisiera repetírtelo este pasaje importantísimo. Dice la lectura, voy a escoger los versículos importantes. Verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 7. No te maravilles, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. En esta porción bíblica, en esta narración, aquí podemos ver a dos personajes. Primero, Jesús. Segundo, Nicodemo. El texto dice que Nicodemo era un fariseo. Nicodemo era un principal entre los judíos, es decir, un hombre importante, un hombre destacado, un hombre que era un hombre líder en ese tiempo, un hombre que conocía perfectamente la ley, las leyes del Antiguo Testamento. Aquí podemos ver que Nicodemo hace un encuentro con Jesús. Nicodemo tenía una duda, le surge preguntas. Nicodemo algo le hacía falta. Nicodemo no había entendido bien el reino de Dios. Nicodemo no podía discernir perfectamente el reino de Dios, porque en su estado de naturaleza no puede entender. Él necesitaría un cambio radical en su vida para poder ser parte, para poder entender el reino de Dios. Este texto nos presenta, nos enseña que Nicodemo no había nacido de la manera correcta. Es decir, Nicodemo no había nacido espiritualmente. Él conocía la ley, él conocía el pacto, la circuncisión, pero no era suficiente para alcanzar, para tener vida eterna. Nicodemo le hace falta algo. Y vemos claramente en el versículo 5, en el versículo 3, Jesús responde y dice:
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no lo entendía. Él entendió literalmente. Jesús en este versículo presenta el requisito para tener vida eterna. Jesús presenta el requisito para alcanzar la salvación. Es más, Jesús le muestra que Él es el camino, que Él ama a este hombre pecador. Podemos decir que era un hombre pecador porque ningún hombre nace bueno. Todos nacemos en carne, es decir, todos nacemos en pecado. Nadie nace justo. Y eso era lo que Nicodemo no lo entendía. Y Jesús le vuelve a decir en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús vuelve a recalcar, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario nacer espiritualmente? Porque somos pecadores. Usted es un pecador. Por lo tanto, usted necesita de la gracia de Dios. Y eso Jesús nos dice claramente que Él nos ama por su gracia, nos ama por su misericordia, porque Él ha venido para salvarnos. No para condenarnos, sino para salvarnos a todas aquellas que creen en Jesús. Dice claramente en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, mas tenga vida eterna. Es decir, no hay perdición para los que en Él creen. No hay condenación para los que en Él creen. No se pierda, mas tenga vida eterna porque ha creído en Jesús. Le pregunto a usted, ¿has creído en Jesús? ¿Crees en el Evangelio verdadero? ¿Crees que Jesús es el camino? ¿Crees que Jesús es la salvación? Si no has creído hoy, en este momento, Jesús te lo dice como Nicodemo se lo dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario creer que Jesús es el único camino que nos lleva a tener vida eterna. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy es tu oportunidad para creer en Jesús. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Creyendo en Él. Como decía el apóstol Pablo, cuando estaban predicando el Evangelio, y un hombre pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo?
Y él respondía: cree en Jesús y serás salvo. Esta es la reflexión. Esta es la parte que usted debe entender. Creer en Él, creer en Jesús, y tendrás vida eterna. Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer espiritualmente. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Creer en Jesús. Es tener una relación personal con Jesús. Eso es lo más maravilloso, porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido. El Señor vino a buscar a los pecadores. Juan el Bautista, incluso Jesús, predicaba. Jesús decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Debemos entender que somos pecadores y debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar, como Juan mismo lo decía. Él es justo y fiel para perdonarte. Él es justo y fiel para perdonar todas aquellas ofensas que has hecho en tu vida. El Señor Jesús todo lo ha hecho en esa cruz tan maravillosa, por su sangre. ¿Qué nos toca hacer? Creer por fe. Creer que Jesús me ha amado por su gracia. Ese es el verdadero amor. Nicodemo no había entendido esa parte. Por eso, Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. ¿De dónde viene la salvación? ¿De dónde viene el nacer de nuevo? Viene de Dios. La salvación es obra de Dios. La salvación no es obra nuestra, no es obra del hombre. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque somos muertos espiritualmente. Y precisamente era lo que Nicodemo, así estaba en su condición, era un hombre muerto espiritualmente. Por eso Jesús decía 2 y 3 veces, y tantas veces decía: es necesario nacer de nuevo. Mi amigo, compañero, joven que me escuchas en este momento, Jesús te llama a tener vida eterna. Jesús te llama a tener un encuentro personal con Él. Jesús te ama. Jesús quiere estar contigo, quiere vivir contigo, quiere caminar contigo. Y es una oportunidad que en este momento, a través de la palabra de Dios, Jesús te llama en este momento. Si no has creído en Jesús, debes nacer de nuevo. Debes creer que Él es el camino, que Él es la vida eterna. Solamente así tendrás esa salvación. Te invito a que tomes esta buena decisión, una mejor decisión. Creyendo en Jesús, tendremos vida eterna. Fuera de Él no hay salvación. Sin Jesús no hay vida eterna. Y por eso Dios, por su gran amor, mandó a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos
y seremos justificados si verdaderamente hemos creído. En Jesús hay ganancia, no hay pierde, no hay perdición, sino que Él quiere salvar nuestra vida. Usted, en este momento Jesús te llama a nacer de nuevo. Amén. Dios te bendiga.